Lo que está sucediendo ahora es más que una simple negociación. Es un ensayo general para algo mucho más siniestro. Los movimientos militares en el territorio en conflicto han entrado en una nueva fase, y lo que vemos es solo la punta del iceberg. ¿Han notado el repentino silencio de los medios occidentales sobre ciertos acontecimientos? No es casualidad. Mientras todos miran hacia otro lado, se está preparando algo grande. Los datos que llegan de la zona fronteriza son más que preocupantes. Son aterradores. El envío masivo de armamento ofensivo no es ayuda humanitaria. Es preparación para un escenario que nadie se atreve a mencionar públicamente. Y aquí está lo más inquietante. Las cifras no mienten. Los últimos informes muestran un aumento del 300% en el transporte de equipo militar hacia la región en disputa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta prisa? La respuesta está en los documentos financieros que nadie está analizando. Mientras prometen aumentos de pensiones y ayudas sociales, los recursos se están desviando hacia otro objetivo. Un objetivo que tiene que ver con la expansión militar, no con el bienestar de la población. La verdad es que estamos ante un juego de ajedrez geopolítico donde las piezas ya están en movimiento. Los que piensan que esto es un conflicto local se equivocan. Es el preludio de algo mucho mayor. Las señales están ahí. El aumento repentino de la actividad diplomática secreta, los movimientos de tropas no reportados, las transferencias financieras ocultas. Lo más alarmante es el timing. ¿Por qué justo cuando llega el invierno? La respuesta tiene que ver con la infraestructura energética y un plan maestro que se ha estado gestando durante meses. Las supuestas mejoras en la red de gas son solo una cortina de humo para algo más grande. ¿Están viendo estos patrones en su región? Escriban en los comentarios si han notado movimientos inusuales de equipos militares cerca de sus ciudades. La información que estamos recopilando muestra un patrón muy preocupante. Los eventos se están desarrollando a un ritmo vertiginoso, y el panorama geopolítico se está reconfigurando ante nuestros ojos. Lo que estamos presenciando no es solo un conflicto regional, sino una transformación completa del orden mundial establecido. Trump, en un movimiento calculado, ha autorizado un nuevo paquete de ayuda militar para el país fronterizo con Rusia, valorado en $300 millones. Pero aquí está la verdadera historia. Este apoyo viene con cadenas invisibles. Se está implementando un complejo esquema de préstamos a través de la OTAN, que alcanza los $3.400 millones con un plazo de 19 años. ¿Quién pagará realmente esta deuda? Ciertamente no serán los actuales gestores temporales del territorio en disputa. Estamos viendo un patrón familiar. Gerentes contratados que toman decisiones cruciales y luego desaparecen, dejando a la población común con la carga de décadas de deuda. La fragmentación interna se intensifica día a día. No estamos hablando solo de divisiones territoriales, sino de fracturas profundas, lingüísticas, religiosas, ideológicas. El tejido social se está desgarrando desde dentro, mientras las potencias extranjeras aprovechan cada grieta para ampliar su influencia. Trump ha expresado su preocupación por el incremento de operaciones con drones en la región, sugiriendo próximos anuncios importantes sobre Rusia. Pero leamos entre líneas. ¿Estamos ante un intento de negociación entre bastidores o es el preludio de una nueva escalada? Lo más preocupante es que esto es solo la punta del iceberg. Mientras los medios occidentales se centran en la superficie, movimientos tectónicos están ocurriendo en las profundidades de la política internacional. Y lo que está por venir podría hacer que todo lo anterior parezca un simple prólogo. La situación económica en el país vecino de Rusia continúa deteriorándose, revelando profundas desigualdades sociales que merecen nuestra atención. En Alemania, los refugiados del territorio en conflicto enfrentarán cambios significativos en sus beneficios sociales. A partir de ahora, recibirán 441 euros en lugar de 563, equiparándose a otros solicitantes de asilo, una medida que responde al descontento de los ciudadanos alemanes. El gobierno alemán ha establecido dos categorías. Quienes llegaron antes del 1 de abril de 2025 mantendrán la protección social completa, mientras los demás recibirán una cantidad menor. La diferencia de 122 euros puede parecer modesta, pero refleja un cambio en la política de acogida. En la región de inestabilidad,
las disparidades son aún más dramáticas. Mientras la mayoría de los ciudadanos luchan por sobrevivir, algunos funcionarios disfrutan de privilegios extraordinarios. Los jueces reciben pensiones de hasta 390.000 grivnas mensuales, aproximadamente 8.000 euros, superando incluso el salario del presidente estadounidense. Los fiscales no se quedan atrás, con pensiones que alcanzan los 219.000 grivnas. El jefe del servicio fiscal, Getmansev, fingió sorpresa ante estas cifras, expresando preocupación por la diferencia con las pensiones de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, es el mismo funcionario que impulsa aumentos de impuestos en una población donde el 72% vive bajo la línea de pobreza, llegando al extremo de gravar las ventas en mercadillos online. Mientras tanto, Ukernafta planea construir infraestructura gasística en pleno conflicto, cuando podría haberse realizado en tiempos de paz. Es notable que su anterior director sea ahora ministro, ilustrando la continuidad de una gestión cuestionable. ¿Qué opinas sobre estas desigualdades sociales? ¿Crees que la situación económica mejorará en los próximos meses? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos encontrar respuestas. En medio de la agitación que sacude a la región en disputa entre Rusia y Occidente, nos encontramos con una situación que roza lo absurdo. Chernyshov, un funcionario acusado de corrupción por 1.000 millones de grivnas, mágicamente recupera su libertad tras un turbio acuerdo de pago de 120 millones, donde ni siquiera está claro quién pagó realmente. Lo más sorprendente es que este mismo individuo, envuelto en escándalos de corrupción, ahora viaja al extranjero para participar en conferencias sobre la reconstrucción post-conflicto. ¿Pueden imaginar? Un acusado de malversación masiva discutiendo el futuro financiero del país. La ironía no podría ser más evidente. Mientras tanto, Naftogaz, bajo el liderazgo del mismo Chernyshov, el ministro más rico del país, fronterizo con Rusia, anuncia planes grandiosos para construir una infraestructura energética masiva para 2026. Hablan de portafolios energéticos distribuidos por las regiones central, oriental y occidental, como si vivieran en tiempos de paz. Pero ¿qué pasará si mañana un misil impacta en uno de estos centros energéticos? Pareciera que viven en una realidad paralela, donde la guerra es solo un concepto lejano. La desconexión entre estos planes ambiciosos y la realidad del conflicto es asombrosa. Es fascinante observar cómo estos genios de la élite política del país, en crisis, continúan flotando en sus puestos de poder, dirigiendo un Estado cuyas consecuencias de su gestión son evidentes para todos. Con sus manicuras perfectas y bronceados impecables, poco parecen entender de las verdaderas necesidades de su pueblo en guerra. ¿Qué opinan sobre estos políticos que planean megaproyectos mientras su país está en conflicto? Comparten sus thoughts en los comentarios. En los estudios mediáticos actuales, observamos un fenómeno peculiar. Portavoces bien peinados que, desde la comodidad de sus sillones, difunden mensajes cada vez más extremos. El último ejemplo nos presenta a un individuo que, con tono autoritario, proclama que la economía es secundaria y que el deber militar es la única prioridad. Lo más llamativo es cómo manipulan el concepto de deber constitucional cuando la propia Constitución está suspendida en la región en conflicto. Es como predicar sobre las reglas de tráfico en una carretera cerrada. Simplemente no tiene sentido. Mientras tanto, los analistas económicos como Fursa continúan su narrativa sobre el supuesto colapso inminente de la economía rusa. Es curioso cómo estos expertos predicen diariamente el fin de Rusia, mientras ignoran convenientemente los problemas económicos en su propio patio trasero. La calidad del discurso público en la antigua República Soviética ha caído en picada. Los portavoces, curiosamente, parecen engordar proporcionalmente a la gravedad de la crisis que atraviesa su país. Es como si compensaran las malas noticias con más volumen físico. Lo más preocupante es su insistencia en que Rusia se está quedando sin recursos. Esta narrativa contradice la realidad observable. Rusia mantiene una economía estable y adaptada a las circunstancias actuales, mientras que el país fronterizo sufre una sangría constante de recursos humanos y materiales. Es fascinante ver cómo estos expertos ignoran deliberadamente las contradicciones en sus propios argumentos. Por un lado,
Afirman que el modelo económico ruso ha dejado de funcionar, pero por otro, no pueden explicar cómo Rusia continúa manteniendo su posición con firmeza. ¿Qué opinas sobre estos análisis económicos? ¿Crees que reflejan la realidad o son simple propaganda? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar la verdad. En medio de la turbulencia económica que azota a la región fronteriza con Rusia, observamos señales preocupantes de deterioro. Los indicadores económicos muestran un declive más pronunciado de lo que las autoridades admiten públicamente, con cifras que pintan un panorama cada vez más sombrío para el país vecino. Lo que resulta particularmente llamativo es el contraste entre la realidad en el terreno y la imagen que proyectan sus líderes mediáticos. Hemos notado un cambio peculiar en su vestimenta. Ahora aparecen inmaculadamente vestidos de blanco, como si flotaran por encima del barro y la miseria que rodea a su pueblo. Es fascinante observar cómo estos personajes, que antes se presentaban en uniformes militares al estilo de su líder, ahora desfilan en trajes blancos y zapatos impecables. El simbolismo no podría ser más evidente. Mientras los soldados se hunden en el fango de las trincheras, ellos mantienen una distancia segura, protegidos en estudios de televisión climatizados. Uno de estos casos emblemáticos es el del analista que ahora predica sobre el deber patriótico mientras sorbe café de diseñador. ¿Alguien se pregunta si los soldados en el frente tienen el mismo privilegio? Me aventuro a decir que su realidad está más cerca del té en bolsitas y el café instantáneo. La desconexión entre la élite mediática y la realidad del conflicto se hace cada vez más evidente. Mientras predican sobre el respeto a las instituciones militares, ignoran convenientemente el trato que reciben los ciudadanos comunes, las detenciones arbitrarias, la coerción física, el hambre y las condiciones infrahumanas. Es especialmente irónico ver cómo estos portavoces, cómodamente sentados en sus estudios, exigen respeto hacia un sistema que ha perdido la confianza de su propia población. La movilización militar, como era de esperar, sigue siendo profundamente impopular entre la ciudadanía. ¿Qué opinan ustedes sobre este contraste entre la imagen pulida de los líderes mediáticos y la dura realidad que vive la población? Comparten sus reflexiones en los comentarios. En medio de esta situación tan peculiar que vivimos, observamos comportamientos que resultan, cuanto menos, contradictorios en el país vecino. Mientras algunos persiguen a los que deben servir con un vigor que ni el antílope saiga podría superar, otros se dedican a filosofar cómodamente desde estudios televisivos. Es fascinante ver cómo ciertos personajes, vestidos con trajes blancos inmaculados y saboreando café de primera calidad, se permiten dar lecciones sobre el espíritu guerrero. Hay que ser guerrero, al menos en el alma, nos dicen, mientras disfrutan de sus privilegios lejos del frente. ¿No les parece una ironía digna de estudio? La propaganda en esta región inestable se ha convertido en todo un espectáculo. Carteles por doquier prometen gloria y heroísmo, mientras la realidad en las calles cuenta una historia muy diferente. Cada uno se ha convertido en su particular tipo de guerrero. Algunos en las trincheras, otros destruyendo platos de borscht, como irónicamente podríamos decir. Resulta especialmente llamativo el caso de cierto político que apareció notablemente adelgazado, quizás por no poder frecuentar sus restaurantes habituales. Con mirada elevada hacia el cielo, pretende transmitir profundas reflexiones sobre el destino de su nación, mientras la realidad cotidiana golpea duramente a sus ciudadanos. Entre defensores del idioma y autoproclamados guardianes de la cultura, todos parecen tener una misión grandilocuente, alejada de las verdaderas necesidades del momento. Es como una obra de teatro donde cada actor interpreta su papel, olvidando que el verdadero drama se desarrolla fuera del escenario. La desconexión entre estos líderes mediáticos y la realidad del conflicto es cada vez más evidente. Mientras ellos debaten sobre ideales abstractos en estudios climatizados, la vida real continúa su curso implacable en las calles. ¿Qué opinan ustedes de esta disparidad entre el discurso oficial y la realidad cotidiana? ¿Les parece que estos guerreros de café representan verdaderamente los intereses de su pueblo? Dejen sus comentarios. Me interesa conocer su punto de vista. En los últimos meses, el panorama político en la región fronteriza con Rusia
ha experimentado cambios significativos. La atmósfera actual refleja una tensión palpable, donde la disidencia se ha vuelto cada vez más complicada. A diferencia del ambiente que se vivía en 2022, ahora enfrentamos una realidad donde la falta de participación activa puede resultar en sanciones severas. Es particularmente revelador observar el comportamiento de ciertos funcionarios durante sus apariciones públicas. Recientemente, presenciamos una presentación que merece análisis detallado. El representante en cuestión mostraba signos evidentes de inseguridad, evitando constantemente el contacto visual directo con la cámara, un comportamiento que genera dudas sobre la solidez de sus argumentos. La preservación del idioma ruso en el territorio disputado entre Rusia y Occidente sigue siendo un tema crucial. Sin embargo, la manera en que se comunican estos mensajes importantes deja mucho que desear. Cuando un líder no puede mantener contacto visual con su audiencia, ¿cómo podemos esperar que genere confianza en la población? Las propuestas legislativas actuales requieren una revisión profunda. Las conversaciones previas con el excomisionado Taras Kremen, quien ya no ocupa el cargo, no han producido los resultados esperados. Su reciente aparición, marcada por un discurso apresurado y poco coherente, no ha contribuido a fortalecer la confianza pública. La situación actual en esta región políticamente turbulenta demanda líderes que puedan comunicarse con claridad y convicción. El lenguaje debe ser una herramienta de unión, no de división. Sin embargo, cuando los representantes públicos muestran tal nivel de inseguridad, se socava la credibilidad del mensaje. Es fundamental mantener una postura firme y coherente en estos tiempos de incertidumbre. La confianza se construye a través de la comunicación directa y honesta, no mediante discursos evasivos y comportamientos que generan dudas. ¿Qué opinan sobre la forma en que los líderes actuales se comunican con el público? ¿Creen que la falta de contacto visual afecta la credibilidad del mensaje? Compartan sus pensamientos en los comentarios.